Hola amigas, amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con una fruta. Ya se ha pasado el pleno verano y me he quedado sin sandías, así que no os traigo la fruta, pero vamos a conocer un poquito más de esta fruta que desde luego yo creo que comprendemos que sobre todo la vamos a encontrar en perfumes frutales, frutales, que tengan mucho que ver además con ese airecito de verano, ¿no? Refrescar y demás. Para entender la sandía, además, fijaros que no tiene tantas variedades como el melón, no tantas. Aquí las tenemos algunas de ellas. Sugar Baby, la sandía negra, aquí se come mucho. Esta rayada también se come mucho aquí. Y me hace mucha gracia porque cuando busco las fotos de las sandías me aparecen un montón de razas de sandías. De estas, no sé si son chino o japonesas que le dan forma. Digo, ni qué ilusión una sandía cuadrada. Pues la hay. También vi una sandía amarilla que digo, ¿esa es normal? ¿O es de estas preparadas especiales por el hombre? O sea, una locura con algunos tipos de sandías. La sandía es una fruta, sobre todo carnosa, jugosa, de mucha agua. Además es sanísimo, diurética, que tiene su origen nada menos que en el desierto del Kalahari. Pero además, es una fruta que desde sus inicios crece silvestre, pero se tienen vestigios del comienzo del cultivo de la sandía en Egipto, al menos en el 3000 antes de Cristo, o sea que es una fruta que ya se empieza a cultivar. Además es muy fácil porque es de secano y esto se hincha solo. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo una fruta tan carnosa, tan jugosa, se empieza a aparecer en nada menos que en el desierto del Kalahari? Nada menos. Bueno, como os digo, pues son los perfumes que lo contienen. Qué pocos, ¿eh? Yo he encontrado muy poquitos dentro de todos mis perfumes, entre miniaturas y grandes, muy poquitos que tengan esta nota. Pero hay algunos que la tienen, que refrescan, y otros que la tienen más marcada, pero un poquito artificial. Porque es cierto, por ejemplo, que como os he dicho muchas veces, esta fruta igualmente para sacar el aceite esencial de sandía se obtiene por la corteza, la cáscara de la sandía. Si se utilizara lo que es el jugo de la sandía, este se deteriora, se pudre mucho antes que lo que es la cáscara, que es de donde se saca. Entonces la cáscara va a tener un aroma un tanto frutal, pero también con un toque herbal, que es lo que tiene esto. Por ejemplo, un perfume que tiene sandía, pero aquí yo sí que diría que la tiene sintética, porque cuando yo probé este Escada Sorbeto Rosso, como os dije en la reseña, tiene aroma de chicle de sandía. Ya sabéis, lo noté como un tanto artificial. A mí no me gusta demasiado, pero a las chicas sí que les hace gracia. Pero bueno, pues eso, este tiene sandía, pero la tiene un tanto así artificial. En otros perfumes que contienen sandía, claro, es que la sandía, si cogéis la fruta, tiene un olor característico, pero no es que sea un olor súper fuerte como puede ser la fresa, el melocotón y demás, ¿no? Es un aroma suave. Entonces vamos con otros 3 perfumes que contienen sandía, o sea, sí, 4 perfumes dentro de todos los que tengo que contienen sandía, no son muchos, ¿eh? Este perfume, los siguientes no los he probado, por lo cual no sé en qué medida, pero bueno, sabéis que aquí siempre es buenísima vuestra ayuda, así que si sabéis de esos perfumes que tengan notas de sandía, me lo decís. Y bueno, pues aquí tenemos Matte. Matte tiene sandía. Matte de Matte, no, de Masaki Matsukeima. Un día le hacemos reseña, porque vamos, este es chino-japonés fijo. No lo conozco, hay muchos perfumes que tengo, pero como aún no les he hecho reseña, no los conozco del todo. Bueno, este sí sé que muchas de vosotras lo conocéis, lo habéis probado. Yo aún no lo he probado, así que si lo habéis probado, decidme cuál es su grado de sandía en este perfume, que es Dior Addict 2. Fijaros qué bonito. Es una cookie preciosidad. Vamos con... Y el último perfume que tengo que tiene sandía, se trata de este de aquí, que es el Star de... ¿Dónde lo tengo el papel? Aquí. O de Star de Mugler.
este alargado, es el que contiene sandía. Poquitos, muy poquitos, porque yo me lo esperaba más. Por ejemplo, el aroma de melón eran más los perfumes. Hay frutas que se encuentran muchísimo, tanto la piña, bueno, el melocotón y la pera ya no decimos nada, que esos tienen fanáticos en la perfumería para utilizarlos, ¿no? Pero se ve que este se utiliza muy poquito. Supongo que es un aroma particular, como os digo, muy suave, que cuesta, si es un aroma natural, cuesta sacarle textura, y si no, pues nos pasa como con Escada, que resulta un aroma un tanto chicloso, artificial, ¿no? Entonces se queda ahí. Pero bueno, como os digo, vuestra opinión es muy importante. Si conocéis algún perfume con aroma a sandía que merece la pena conocerlo y probarlo, espero vuestra recomendación y espero que os haya gustado este vídeo. Un beso muy grande a todos, hasta pronto.